Librazo, librazo, librazo. El mejor libro que he leído este año. The Status Game. ¿Por qué no está traducido? O sea, mientras lo iba leyendo, ¿por qué no está traducido? Es brutal, es un libro buenísimo. Yo voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda, pero es que es un libro que es que hay que leérselo. Es un libro que me ha encantado tanto que no solo le voy a dedicar un podcast, no solo un episodio, le voy a dedicar mínimo 2 episodios. Y también en la newsletter voy a hacer una serie de emails basados en este libro, basados en varias cosas de esto, del estatus. ¿Por qué es tan importante el estatus? Es que, mira, voy a poner la música y empezamos. Es un libro que toca muchísimas cosas. Lo hace desde el lado de la psicología, la antropología, la sociología, la economía y la historia. Explica unas historias desde el punto de vista del estatus que son brutales. Pero voy a calmarme un poco porque va a parecer que estoy encocado. El tío más soso del mundo que no he probado ni el tabaco y va a parecer que aquí que me he metido. En fin, pues este libro es tan bueno porque me ha hecho ver una variable, una capa del mundo para entender mejor el mundo esencial, de las más básicas, de las que luego tocan el resto. Porque la vida es un juego. Básicamente, nuestra vida es un juego con reglas ocultas que tenemos nosotros y que no sabemos que estamos jugando a ese juego. Y nos afectan en cómo pensamos, en cómo creemos, en lo que hacemos, en todo. Es imposible entender el mundo humano sin entender todo esto, sin entender que estamos siempre compitiendo con otros. De una forma o de otra. Hay muchísimos juegos. Ahora los vamos a ver y vamos a ver el motivo por qué hay tantos juegos. Pero es que a lo mejor hay gente que dice que es algo malo, ¿no? Que estamos siempre en ese juego, en esa lucha. Pero gracias a ese juego hemos tenido cosas como los avances humanos, que cada vez tenemos una esperanza de vida más alta. A lo mejor el altruismo te parece bien, o a lo mejor la innovación te parece bien, o la civilización te parece bien, o poder estar escuchando este episodio te parece bien. Todo eso ha sido gracias al estatus, a esos juegos que estamos jugando. Y estos juegos no solo son de competir, son todo tipo. Hay juegos políticos, es que es tan obvio el juego político, juegos religiosos. La religión es un estatus. Las empresas, bueno, vamos, es otro tipo de juego. El deporte es un juego de estatus. La cultura, el hacer este podcast, los temas legales, la moda, las redes sociales. Vamos, si no es un juego de estatus, el postureo es que es obvio. Solo que hay algunos que son obvios y otros no son tan obvios. ¿Por qué nos dan asco algunos? Porque son muy obvios. Cuando un juego de estatus se hace tan evidente y tú no quieres entrar en ese juego, te da asco. Por eso se utiliza la palabra postureo, fardar, chulear. Pero es que hay todo tipo de juegos. Tipos de juegos nacionalistas, raciales, de género. O sea, la variedad infinita. ¿Y por qué jugamos a estos juegos? Es evidente. Si tienes estatus, tienes mejor comida, porque tienes más salario y más acceso. Tienes más territorio, una casa más grande, más dinero, atención médica superior. Todo, o sea, mejor pareja, mejores genes, más probabilidad de tener hijos. El estatus te da eso, porque el estatus es todo. Es el dinero, es los amigos, es esa posición social. Se ha visto que en una investigación, porque es que el libro de Will Storr está plagado de investigaciones que va comentando. Pues en una de esas ven que a unas personas las rechazan socialmente y a otras no. Pues esas personas que son rechazadas socialmente comieron más galletas de los que no fueron rechazadas. El doble de galletas, porque se sentían súper mal, porque estaban perdiendo estatus. Incluso valoraron más el sabor de las galletas, las disfrutaron más porque necesitaban esa recompensa que se les había quitado con el estatus. ¿Y esto en qué momento viene el estatus? ¿Es una invención del capitalismo? No, es biología. Las discusiones de los niños que tienen entre 18 y 30 meses, es decir, año y medio y 2 años y medio, discuten, el 75% de las veces, 3/4 discuten por las posesiones. Por sus posesiones. ¡Ay, esto es mío! ¡No, ay, esto es mío! Y si son solo 2 niños,
son solo dos bebés, están discutiendo el 90% por, no, esto es mío, me ha quitado esto, me ha quitado lo otro. Porque es una forma de establecer el orden jerárquico. Por ejemplo, en una guardería, o el orden jerárquico entre hermanos, entre amigos. Es que desde niños estamos con el estatus. Se vio en otro estudio, se compraron bebés humanos con bebés chimpancés. Y los dos imitaban las acciones de sus padres, de los que admiraban, de los que veían que eran sus referentes. Pues cuando los monos imitaban esas conductas, por ejemplo, utilizar un palo para conseguir un dulce, una golosina, cuando imitaban esas conductas, solo los humanos imitaban todas las acciones. Es decir, si por ejemplo su padre para conseguir esa golosina utilizaba el palo, pero antes de utilizar el palo daba 3 vueltas sobre sí mismo, el bebé daba 3 vueltas sobre sí mismo y luego utilizaba el palo. En cambio, el mono bebé, no utilizaba, o el mono a secas, no utilizaba o no daba las 3 vueltas, solo utilizaba el palo, solo utilizaba ese palo, porque se ha visto que los humanos imitamos todos. Es lo que se llama el juego del estatus, es la base de la fe, que luego está en las religiones, en las empresas. No se ve todas las empresas que hacen todas lo mismo y muchas de esas cosas no tienen sentido. Dices, pero este anuncio, la mitad de cosas no tiene sentido, porque lo han copiado de otro, porque imitamos, por intentar conseguir ese estatus. Se ve un ejemplo que da Will Storr, que me gustó mucho, es por qué los niños toman alimentos picantes en la India. No les gustan, obviamente no les gustan. Igual que por qué tomamos cerveza, café, el tabaco, todas esas cosas. A nadie le gusta cuando empiezan. Pero porque imitamos las acciones de otras personas que consideramos que tienen estatus altos. Pues los niños incluso veían el picante, se comían el picante y el cerebro les transformaba en placer. Aprenden ellos mismos a que comer el picante te da prestigio. Y entonces ni hay que obligar a los niños a comer picante, porque toda la gente que admiran comen picante. Y gracias a eso evolucionó. Las tribus, antiguamente, el que priorizaba los intereses de la tribu sobre los suyos ganaba estatus. Y entonces tenía mejores condiciones de vida. Porque los seres humanos también somos codiciosos, mentirosos, agresivos. Entonces hay esa dualidad. ¿Y qué hizo entonces la biología, la naturaleza? Darnos el placer de estar con los nuestros, de conseguir ese estatus. En 60 sociedades premodernas, en tribus, habían 7 reglas que vieron que eran comunes. Ayudar a la familia, ayudar al grupo, devolver favores, ser valientes y darle respeto a los superiores, también respetar la propiedad ajena y dividir los recursos de forma equitativa. Eso en todas las tribus que estudiaron. Todas esas reglas, ¿qué son? Son reglas sociales. Son reglas que ¿por qué las sigues? Por estatus, porque te da placer ese estatus. O sea, sin la aprobación, sin el reconocimiento, no tenemos nada. Y ese reconocimiento o ese respeto es dentro de nuestro propio grupo local. De esto, ahora con Internet, tenemos grupos locales que no significan geográficamente, pero es tu grupo local. Es tu grupo, que a lo mejor estáis todos por el mundo, pero sois unos pocos. Es esa admiración, ese respeto, más allá del estatus socioeconómico, lo que hace que la gente sea más feliz. Por ejemplo, decían, los soldados veían que su motivación principal no procedía de proteger al rey, la reina o al país, sino de sus camaradas más cercanos, de la gente cercana. Esa es la que realmente te da el fuelle, te da todo para seguir. Se vio, caso que explica Will Storr, de Ben Gunn, que lo condenaron a asesinato y pasó muchas décadas en prisión. Para sobrevivir a la prisión, acabó ayudando a gente dentro de la cárcel. Se convirtió en abogado de la cárcel. Una persona que tenía un estatus muy grande. Se le respetaba. Pues él no quería ser liberado. Cada vez que le iban a liberar, hacía algo para seguir quedando, porque sabía que él fuera no iba a sobrevivir, que realmente iba a estar en el infierno fuera, por mucho que pudiera ir a cualquier lado, por mucho que pudiera ver a quien fuera, por mucho que pudiera ver el cielo. Pero lo más importante era el estatus. Sabía que fuera no era nadie, pero en cambio dentro de la prisión sí que era alguien. Así que cuando al final salió, colapsó. Colapsó porque
perdió todo ese estatus, porque el juego de estatus es invisible y además es local. Gracias a eso, la sociedad se mantiene estable. Si no, todo el rato sería un caos. Si todos quisiéramos ser presidente de España, si todos jugáramos ese juego, es que sería imposible. Si todos quisiéramos, por ejemplo, ser los mejores en el fútbol a toda costa, también se derrumbaría. Si todos quisiéramos ser los líderes de nuestra empresa, también se derrumbaría. Pero hay juegos, microjuegos. Y por eso es lo que está ocurriendo ahora. ¿Por qué está habiendo tantas crisis y tanta gente mal? Porque están perdiendo estatus. Muchos grupos sociales están perdiendo estatus. Ya no solo de dinero, sino de oportunidades, de respeto. Es la ilusión de los héroes. Todos nos consideramos que somos héroes en la historia, en nuestra historia, y que el resto son villanos. Nuestro cerebro nos crea esas proyecciones de imágenes que hacen que seamos nosotros los héroes, seamos el centro. Y se puede ver en todo, en las películas, en las religiones, en la mitología, en todo siempre hay héroes. No es coincidencia, porque es ese estatus, ese poder conseguir por fin el estatus. Y muchas veces los héroes no son la gente que se hace millonaria, es a lo mejor el que consigue ese reconocimiento, esos aplausos, simplemente. U otra cosa, u objetos, porque es que tenemos un sistema de detección de estatus automático, inconsciente, que estamos todo el rato viendo dónde podemos conseguir estatus. Puede ser en un buen reloj. La cantidad de naranja que te han servido en un vaso, porque se ha visto en un experimento que a todo el mundo ganaba el mismo dinero, todo el mundo vestía igual, todo el mundo, pero en cambio, al final había unos pocos que eran más valorados y el resto tenían envidia porque les servían un poco más de naranja, o sea, por pura suerte les sirvieron un poco más de naranja y solo esa pequeña diferencia, o a lo mejor la ropa estaba un poco más limpia, esa pequeña diferencia, aunque les dijeran que no, que todo el mundo era igual, que todos cobraban lo mismo, que todos tenían la misma faena, las mismas responsabilidades, pero da igual. Todos se peleaban por ese poquito más de naranja. Y eso ocurre, vete en la academia, en las universidades, vete y dales a todos los profesores cuando empiecen el curso un bolígrafo y dale a uno de ellos 2 bolígrafos. Ahí creas el caos. ¿Has visto que a este le han dado 2 y a nosotros nos han dado 1? ¿Pero por qué le han dado 2? Solo con esos pequeños detalles, porque el estatus está incorporado dentro de nosotros, siempre. Se puede decir que es envidia, son celos. ¿Por qué es estatus? Porque estás perdiendo estatus. Mira, hay 3 tipos de juegos de estatus que se podrían clasificar, aunque jugamos dentro de todos. O sea, no es que algunas cosas están en un juego o en otro. El primero de ellos es el juego de dominancia. Se basa básicamente en la fuerza bruta y la intimidación. Es de los primeros, o el primer juego al que se jugó el ser humano, y con el tiempo se fue bajando, por eso ya no, la violencia ya no era una gran recompensa, ya no te daba estatus, y por eso bajó la violencia en el ser humano, pero seguimos jugando a ellos. El ejército, las mafias, o sea, siempre va a haber ese juego de dominancia. De hecho, hablar de forma agresiva, ya no me acuerdo del episodio comunicación no violenta, pues la gente que habla de forma violenta, de forma agresiva, están intentando ganar estatus de esa forma. Y en el libro de comunicación no violenta te estamos mostrando otras formas de ganar estatus, porque hablar de forma violenta hoy en día ya no ganas estatus, la mayoría de sitios generas rechazo. También depende de la cultura, por supuesto. Pero el segundo juego de estatus es el de prestigio. Este sería el más importante, que al final es la reputación sobre la fuerza, ¿no? Evolucionó a la fuerza a la reputación. La reputación, pues a tener prestigio. ¿Cómo consigues tener prestigio? Pues cuando ayudas al resto, cuando eres una persona que da a la comunidad. Entonces estás ganando prestigio, porque la gente te ve como alguien que está beneficiando a todos. Pero luego también está los juegos de éxito, que se ganan demostrando conocimiento, habilidad útil, ¿no? Dentro de esos prestigios, el juego de éxito, en los podcasts es que es clarísimo. ¿Por qué mucha gente hace podcasts y no los monetiza? Primero porque por un lado no necesitarán ya ese dinero, porque ya tienen esa parte de cubierta, ese estatus cubierto, y lo que quieren ahora. ¿Por qué José Elías, con tanta pasta, está haciendo podcast y todo lo posible para ser famoso? Por esa parte, porque quiere ese estatus que no tenía, ese estatus que le falta. La fama, quiere la fama, quiere ese prestigio, y eso se gana
ayudando a los otros. Y con conocimiento, con la innovación, todas esas son unas formas de estatus. Las universidades, las empresas que consiguen mejores productos y obviamente también en el deporte. En el deporte también se gana ese prestigio, es clasificado entre los juegos de éxito. Es un tipo de estatus más claro que el deporte, que es un estatus, porque hay deportistas que dicen, no, solo lo hacen por el dinero. Hay deportistas que pierden dinero por ir a otro equipo, porque ese otro equipo les da más estatus. Les da más estatus y tiene que haber mucha diferencia de dinero para irse a un equipo de fútbol que dé menos estatus y las presiones de su entorno. Y por último serían los juegos de virtud, que también es súper importante, que sería como el altruismo, el coraje, dar a la caridad, mostrar esa virtud, pues ayudando a los otros, siendo buenos, y gracias a al prestigio y a los juegos de virtud nos hace útiles, nos hace cooperativos, ese soborno, esa recompensa para el grupo, que gracias a eso sobrevivimos. Pero el último, el juego de virtud, que es un tipo de prestigio, ¿no? De juego de prestigio, dentro de eso es el de virtud. Este es, por ejemplo, las religiones. Las religiones son estatus de virtud. ¿Quién es el más bueno? ¿Quién se comporta mejor? ¿Y quién ayuda a los otros? ¿Quién pone la otra mejilla? Y aparte de las religiones, los think tanks también utilizan el estatus de la virtud. Las Royal Academies, que es el que conseguía innovar más, el que conseguía conocimientos o el que consigue demostrar conocimientos. Cuando se inauguró en Inglaterra, se vio que es que se dio más recompensas de medallas que de dinero. Muchas más recompensas, porque los inventores, los innovadores preferían las medallas. Te da mucho mayor estatus que una recompensa monetaria. Y para que veas un ejemplo donde se incluyen los tres, porque por supuesto dentro de la religión no solo son virtud. En la religión se ha visto que también ha habido el juego de la dominancia, la violencia y la religión. Han habido siglos donde ha habido correlación o hay correlación y donde también hay de ese éxito de demostrar esos conocimientos en la religión, por decirte uno. Pero te pongo un ejemplo más claro. Los chefs de la alta cocina, con estrellas Michelin, combinan los tres. Por un lado, a veces son agresivos. Son a ver quién es más agresivo. Lo ves en los anuncios, lo ves en Jordi Roca, que es súper agresivo en su comunicación, pero también están sujetos a esa tradición y a los estrictos códigos de conducta. Es decir, juegan dentro de esa virtud, ¿no? Porque no todo vale. Y a la vez, por supuesto, por sus logros, el juego del éxito, por supuesto, cuántas estrellas Michelines tienen, esa competencia, están los chefs en las cocinas, las estrellas Michelin o los restaurantes que compiten, juegan a los tres a la vez. Y realmente todos jugamos a todos los estatus porque detectamos todos inconscientemente, de nuevo, mucha gente dirá, no, yo no juego, es algo inconsciente. Repito, el estatus es un juego invisible. El estatus es el juego del ser humano. Es a lo que jugamos todo el rato sin darnos cuenta. Y alguno dirá, bueno, entonces estatus es poder. No. El estatus va más allá. Se ha visto de que la gente cuando tiene un poco de poder ya no quiere más poder. Cuando tienes mucho más poder ya no significa bienestar. Es decir, que hay gente que aceptaría menos poder o menos aumento salarial, pero más estatus. Un titulito de estos que le cantan poner en LinkedIn que sea más bonito. ¿Y por qué puede ocurrir eso? Porque es que cuando se ha visto en investigaciones neurocientíficos, pillaron a muchos participantes y les hacían leer sobre gente popular, gente inteligente, muy inteligente, la gente más rica, y veían cómo a esas personas se les activaban las regiones cerebrales que implicaban la percepción del dolor. O sea, implicaban dolor cuando lees a la gente con éxito. O sea, está en nuestra biología sentir el dolor por esa gente que tiene tanta estatus. Y también está en nuestra biología tener placer cuando ves que alguien con mucho estatus pierde categoría. Igual que te da mucho placer castigar a alguien porque tú estás ganando estatus, que eso también sería del episodio Los peligros de la moralidad,
porque por supuesto es el estatus y la moral. La moral es una de las herramientas que más se utilizan para ganar estatus, entonces el estatus moral es muy importante, pues están esas dos cosas. Pero a la vez nos sentimos atraídos por las personas de alto estatus, es decir, queremos estar en contacto con la gente inteligente, con los famosos. ¿Por qué invito a gente tan crack? Porque es algo de mi naturaleza. ¿Por qué me apetece? Sí, porque está en el fondo, ¿no? En el fondo será, si me analizo de forma externa, digo, era por esto, por ese estatus. O sea, es brutal. Y si te analizas a ti mismo, ¿por qué has elegido una carrera? ¿Por qué has elegido otra? Pues porque a lo mejor dentro de tu grupo de confianza, veían esa carrera como algo de estatus, algo de éxito, que podía ser estatus de prestigio o estatus de dinero, estatus de libertad, depende de tu círculo. Y luego cambias de círculo y puede ser otro. ¿Por qué? Porque el estatus evoluciona. Se ve en los abogados. Cuando empiezan, los abogados jóvenes de pronto empiezan a mirar cosas que no se habían dado ni cuenta. El reloj, otras cosas. Los que son unos cracks destripando el estatus y haciendo que nos dé asco esos juegos de estatus son Pantomima Full. Hicieron un vídeo sobre consultoría que te lo voy a poner porque, para que veas a lo que me refiero. Y como los rótulos brutales que ponen de fondo no se escuchan, te los voy a decir yo. Trabajo en una Big Four, empecé en Deloitte y enseguida me hicieron una oferta de PricewaterhouseCoopers y aquí llevo un año. Trabaja en edificios altos. Estamos ahora con un action plan para un cliente TMT y bueno, cumpliendo todos los quick wins, así que genial. Nadie sabe lo que hace. Es jodido al principio, pero tienes que aguantar y que te promocionen a manager y luego te ponen 650k y eres el puto amo. Cobra en promesas. Me acabo de pillar un Mercedes por el renting de la empresa. Financia parecer rico. Hoy es viernes, así que va a caer un after work, aunque luego el fin de me toca pringar. Sus viernes son miércoles. Entre que hay 1000 tías y vienen súper arregladas, aquí te vuelves loco. O sea, yo me desconcentro. Periscopio en el cubículo. Me lo hice un sastre que me dijo mi jefe. Mola el corte, ¿eh? 1 de sastre, 3 de corte fiel. 1000 pavos. El último mono. Perdona que tengo una cola ahora. Al final de todo dice 1000 pavos porque está enseñando el reloj, chuleando y luego ponen el último mono, como diciendo, ¿dónde vas, flipado? Pues de esto va todo el estatus. O sea, y además van evolucionando, como decía antes, ¿no? Los jóvenes abogados que de pronto empiezan a admirar cosas que antes no, como el reloj que estaba diciendo, como el traje de corte, o sea, el traje de sastre, todas estas cosas. Y, por supuesto, el estatus depende mucho de la cultura de la región. El mapa cultural o Between Us, ya los comenté. Between Us, uno de los librazos de este año, sería a lo mejor el segundo o el tercero. Sí, yo creo que Between Us sería el segundo libro que más me ha gustado este año. El que estoy comentando hoy es el que más me ha gustado de todos. Y el tercero sería ¿Por qué la grandeza no se puede planificar? Pero volviendo al mapa cultural, hay diferencias en el estatus, en cómo conseguirlo. En Occidente tendemos más a conseguir ese estatus de forma única, de hacerlo de forma independiente, ese cowboy solitario. Y en cambio en países como Japón, como China, el estatus está más por el grupo. Cuando te muestras humilde, conformista. Por eso en el episodio de Between Us hablamos de que la gente se sentía bien, que era una emoción buena, generada, una emoción que solo sienten ahí, que no podemos sentir de forma tan fuerte o muy poco en Occidente porque es otra forma de cultura. Y por supuesto, el estatus tiene una parte mala. El estatus nunca se sacia. O sea, siempre queremos más. Y puede ser de más poder, tanto de las empresas como los políticos, más fama, o queremos siempre esa felicidad, en verdad es el estatus, es buscar el estatus, tener un cuerpo mejor, un cuerpo, por eso la gente se pone tan grande en los gimnasios, no entran en ese círculo dentro del estatus, en ese tribu pequeña donde cada vez son más grandes. ¿Por qué o sea, cuando tú ves una fotografía de un hombre que es un croissant que va a reventar, dices, pero si así no se liga? Pero es que los hombres, cuando se ponen fuertes, cuando van al gimnasio, realmente no lo hacen para ligar, lo hacen para conseguir estatus con sus compañeros, realmente.
Igual que las mujeres, esas uñas que se ponen larguísimas. ¿A qué hombre le gustan las mujeres con las uñas larguísimas? A ningún hombre le gustan. En verdad, las mujeres están compitiendo entre ellas. Están en ese juego de estatus. Tanto unos como otros. Estamos jugando realmente en este caso, con nuestro grupo del mismo sexo. Y es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque cuando se lleva al extremo, pues se llega, por ejemplo, a lo que he dicho, a tomar demasiados anabolizantes y aumentar el riesgo a que la gente que se toman tantos anabolizantes y que están en la élite se consideran obesos. Es que no pueden andar, no tienen que por la noche dormir con un aparato, porque como si fueran obesos, porque de hecho para los médicos están considerados obesos. Eso es un peligro. Y también en las empresas la corrupción. Hay muchos casos, el caso de Enron, el más típico, siempre se comenta, corrupción, porque había tanta competitividad, porque el estatus se había llevado a un extremo, y de extremos la religión. Extremistas, lo mismo, porque hay competitividad dentro de eso. Dentro del Islam, por ejemplo, hay diferentes ramas y que compiten entre ellos. Y también ocurrió lo mismo, ¿no? En el cristianismo, cómo se ha ido dividiendo porque tenían demasiado estatus en el papado. Y lo contrario, el extremo contrario, cuando alguien pierde tanto estatus, cuando por ejemplo le hacen bullying en el colegio, no hay casos y casos de gente de chavales que van con una metralleta y matan a los otros por esa humillación, porque aniquilan el yo, porque ese cero estatus. O gente que monta sectas. ¿Por qué la gente entra en las sectas? Porque no tienen estatus de ninguna de las maneras. Se encuentran tan solos que por supuesto les interesa entrar de pronto en una secta donde les están diciendo que el resto de juegos de estatus son mentira, que ahí es donde van a conseguir realmente ser importantes, porque es nuestra naturaleza y no se puede parar. El juego es de estatus. El juego de estatus es algo invisible. Y una de las cosas más importantes es la tiranía de los primos. Primero hay un prejuicio universal, ¿no? Que no nos gusta a la gente de rango superior, que ya he comentado antes. Igual con las tribus, las cazadores-recolectores. ¿Por qué había tanto igualitarismo? Porque hay algunos escritores como Yuval Noah que romantizan mucho la fase en la que estamos en tribus, porque eran todos iguales, pero precisamente porque entre ellos, en la misma tribu, se vigilaban y se ridiculizaban cuando alguien se comportaba como un gran jefe, como alguien que tenía mucho estatus. Nadie podía tener mucho poder. Es decir, que entre ellos se boicoteaban para que nadie fuera mejor que los otros. Y de esa forma tenían ese placer, les daba ese placer el bajar el estatus de algunos. Y esto se retroalimenta con la tiranía de los primos, que normalmente los primos no eran primos per se, sino pues los más sabios, los más ancianos del clan, que eran los que tenían esa élite, eran los que equilibraban el estatus para que no les robaran ese estatus. Con reglas raras o en momentos de mucha crisis, de hambruna, de enfermedad, de guerras, la tiranía de los primos hacían que la moralidad aumentara un montón para que la gente mantuviera el orden, para que no se cambiara la jerarquía social por supervivencia. Hoy en día, ¿qué sería la tiranía de los primos? Pues cuando se cancela a alguien, cuando hay un grupo muy grande que quiere cancelar a una persona. Es esa tiranía de los primos. Buscar a ese que está ganando estatus o que no está siguiendo las reglas y entonces no está siguiendo las reglas y quiere cambiar las reglas del estatus. Todos tenemos primos dentro de nuestros diferentes yos, todos tenemos esa capacidad de la tiranía. Cuando tenemos 8 meses, preferimos jugar con un muñeco que se le ha visto que ese muñeco ha hecho como castigar a otro muñeco, ¿no? Has visto 2 muñecos, por ejemplo, marionetas, que uno castiga al otro. Todos los niños, 8 meses estoy hablando, que se ha visto, bebés, cuando ven eso prefieren jugar con el que estaba castigando al otro. Y con 3 años ya los propios niños empiezan a imponer normas por ese estatus, para mantener el estatus, esa tendencia que tenemos todos a esa tiranía. Y me falta por comentar la mitad de cosas del libro, como por ejemplo varias historias o cómo hemos evolucionado gracias al estatus, diferentes etapas de nuestra sociedad que han sido, en verdad, de fondo por el estatus. Me falta explicarla, me falta explicar también el tema de la religión de forma más profunda, porque está relacionado con el estatus. Y
los intentos que han habido y que siguen habiendo para salirnos del estatus, tanto de forma individual, hay intentos individuales, como de forma colectiva, también me falta comentarlos, y las 7 reglas del juego del estatus, que esas 7 reglas para intentar jugar mejor a este juego, el juego de la vida, básicamente, estas no las voy a comentar en el siguiente episodio. Todo lo otro sí, pero eso no. Eso lo voy a ir comentando poco a poco en la newsletter, porque vale mucho la pena, y así voy a dar también mi toque, mis ejemplos, mi opinión sobre el estatus. No es solo analizar de forma externa, porque al final todos caemos, y entonces yo tengo mis propias conclusiones, mi propio juego. Todos tenemos juegos, pero eso ya va a ser en la newsletter, y también todos los otros temas van a ser en el siguiente episodio, que ya va a ser el último de la temporada. Luego haré un descanso, seguramente unos 2 meses o así, porque es que llevo 12 meses seguidos sin parar el podcast. Ya me toca descansar, y ya pues cuando me apetezca volveré. Espero que sea ya para diciembre, pero aún queda el último episodio de la temporada, que será el siguiente, sobre el mejor libro que he leído este año. Hasta la próxima.